Puede dar un aplauso al Señor Padre en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así como está de pie mi hermano y mi hermana, primero dándole gracias a nuestros pastores por la oportunidad de poder compartir la palabra en esta noche y por permitir a los jóvenes que también sean los que guíen este servicio, dirijan este servicio. Les pido que abran sus Biblias ahora en el segundo libro de Juan, no el Evangelio, sino que el segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 13, una corta palabra. Lo van a tener abierto, yo solamente voy a leer los primeros 4 versículos para comenzar y luego estaremos entrando en materia. El tema del mensaje en esta noche es conociendo, caminando y protegiendo en la verdad. Conociendo, caminando en y protegiendo la verdad. La palabra del Señor, cuando todos lo tengan, pueden indicarlo con un amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias a los jóvenes que han participado. Dice la palabra: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, pueden tomar sus asientos dándole gloria y honra al Señor continuamente. El autor de esta pequeña carta es simplemente identificado como el anciano, pero cuando los que estaban compilando las escrituras vieron algunas consistencias en la palabra de estas escrituras, determinaron que era Juan, el discípulo que él mismo se denomina como el discípulo amado, y considerando también cómo él se describe ya un hombre anciano. Recordarán ustedes que Juan fue el único que murió de largos días, el único que murió de viejo, perdonen la palabra o la expresión. Y en esta noche, hermanos, yo quisiera utilizar este versículo para hablar acerca de la verdad. Tengo que confesarles que el mensaje que yo tenía era un poco distinto, pero el miércoles compartimos la palabra o la clase con los jóvenes y hablábamos acerca de la necesidad que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios. Le dije, no solamente está reservado para los maestros o los que se paran en algún púlpito para predicar, o los pastores o ministros, si tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Y para poder predicar la palabra es necesario que conozcamos palabra de Dios. También es necesario que vivamos la palabra de Dios, porque si no tenemos testimonio, ¿cómo podemos predicar la palabra? Y terminaba el mensaje hablando acerca de la autoridad, terminaba la clase hablando acerca de la autoridad que Dios ha dado a sus discípulos. Y mencionaba el pasaje donde el Señor les dice, después de exponer la autoridad que Dios le había dado y que por ende era sobre los discípulos, les decía: nosotros, amados jóvenes, tenemos la autoridad, o tenemos el poder, mejor dicho, de poder poner manos sobre personas y poder clamar a Dios, y en la fe de esas personas poder ser transmisores de la sanidad que viene de Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y después de esa clase, uno de los jóvenes se acercó a mí y empezó a hablar acerca de lo que uno de sus compañeros de trabajo le había dicho acerca de este tema precisamente. Hay una denominación bastante grande que no cree que la sanidad divina es para los tiempos de la iglesia cristiana moderna.
Y le presentó todo un argumento teológico acerca de el por qué ya la sanidad divina no existe para la iglesia. Y lo primero que yo le dije a este joven, le dije, ¿tú crees que Dios cambia? ¿Tú crees que Dios puede ser una cosa en un tiempo determinado y luego cambiar? ¿O tú crees que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Y claro, la contestación de él es, Dios es el mismo. Y empezamos a platicar un poco acerca del tema, pero esto me trajo a gran convicción acerca de lo que es conocer la verdad. No voy a hablar acerca de la sanidad divina esta noche, pero trajo bastante convicción a mi vida el querer buscar en su palabra cómo es que nosotros podemos estar seguros de conocer la verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de caminar en la verdad? Y cómo nosotros también podemos estar seguros de que al conocer la verdad, al caminar en la verdad, podemos proteger la verdad con nuestra vida. Y quizás lo primero que yo debería hacer en cuestión de pregunta a la congregación es, hermanos, ¿estamos seguros de que estamos en la verdad? El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así que yo veo un grupo de hermanos y hermanas que son libres en el Señor aquí en esta noche. Gloria a Dios por ello. Él también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es decir, en Jesucristo está la verdad. Y Juan aquí que le está escribiendo, hay diferentes interpretaciones o evaluaciones. Puede ser que le esté escribiendo a una hermana dentro de la iglesia, puede ser que se esté refiriendo a la iglesia en general. Pero lo importante aquí es que habla acerca de la verdad. En los 4 versículos que leímos hace algunos momentos, se menciona la palabra verdad 4 veces. Verdad. Y es tan importante para Juan, y por ende debe de serlo para cada uno de nosotros, conocer la verdad, saber qué es la verdad. Hay historiadores que no están escritos en la Biblia, pero que escritos en la Biblia, vivieron en los tiempos de la iglesia primitiva. Y uno de estos historiadores es Eusebio Pánfilo, que escribe la historia de la iglesia. Y en él cuenta una historia de Juan. Y dice que Juan, en una ocasión, el apóstol Juan, entró en un baño para bañarse. Y supo que había un hereje en el mismo lugar. Ese hereje se llamaba Cerinto. Y estaba de su lugar, y cuando vio que entró Cerinto, cuenta Eusebio, dice que Juan salió corriendo de ese lugar, el mismo Juan del que estamos hablando aquí. Dice que salió corriendo por la puerta porque no podía soportar permanecer bajo el mismo techo que un hereje que no enseñaba la verdad que él había conocido. Y al mismo tiempo dice el historiador que aconsejó a los que estaban con él que hicieran lo mismo. Y les dijo, huyamos, no sea que caiga el baño, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. ¿Cuántos de nosotros, habiendo conocido la verdad, fácilmente seamos persuadidos con algo que no es verdad? Y otra vez, hermano y hermana, entiéndame por favor que lo que hago y digo es porque tengo un vivo celo por las palabras que a veces escucho de la juventud, que están expuestos a diferentes doctrinas que están alrededor, de todo tipo de doctrinas, y si su columna vertebral de fe en Dios y en la doctrina de los apóstoles, es decir, la doctrina sana de la palabra de Dios, no está lo suficientemente fuerte, fácilmente pueden ser persuadidos. Yo quisiera hablar acerca de algunos puntos y desglosar este pasaje que leímos
en 3 partes. Ya las 3 partes están en el título, conocer, o en el tema, conocer la verdad, caminar en la verdad y luego proteger la verdad. Pero vayamos al primer punto, por favor. Primero, hermanos, usted y yo debemos conocer la verdad. En esos primeros 3 versículos dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, o sea, segunda de Juan, elegida y a sus hijos, 1:1 al 3. Dice: a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre con nosotros. Y luego da la bienvenida. Pero note lo que, si usted quiere subrayar, dice: a los que han conocido la verdad, y la verdad que permanece en nosotros, y que debe de permanecer por supuesto, no solamente por un poco de tiempo, sino que debe de permanecer para siempre con nosotros. En Juan capítulo 18, versículo 37, hay un momento en el que Jesús está ante uno de sus acusadores, ante Poncio Pilato. Juan 18, 37. Y después de tanta interrogatoria que le hace Pilato, Jesús le contesta y le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y la pregunta que le dijo Pilato, creo que a veces está en muchos de nosotros también. Le dijo Pilato, o le preguntó Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No es necesario que yo, hermanos y jóvenes, les tenga que decir que vivimos en un mundo donde ya no se conoce lo que es verdad o lo que es mentira. Hay tanta mentira. De hecho, yo me quedaba sorprendido porque Jennifer me compartía un video acerca de la tecnología nueva que se llama inteligencia artificial. Literalmente lo que la inteligencia artificial puede hacer con algunos programas hoy en día, o aplicaciones, no sé qué términos usar, es que pueden utilizar mi rostro, pueden utilizar mi voz, pueden ponerlo en una pantalla y pueden hacer que ese rostro que se parece a mí diga cosas que yo en realidad no he dicho. Y usted ve ese rostro. De hecho, el video que me enseñaba era de una mujer que es reportera, y ella estaba hablando acerca de una píldora milagrosa que le había hecho el peso. Y cuando la entrevistaron dijo: yo nunca he probado esa cosa y tampoco dije absolutamente nada acerca de esto. Bueno, imagínese usted cuánto daño podrán hacer con esa tecnología. Vivimos en un mundo lleno de mentira. A propósito, déjeme recordarle que Dios ha designado a alguien por la maldad como el padre de mentira. ¿Sabe quién es el padre de mentira? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él es el padre de mentira. Y él ha intentado engañar por medio de sus mentiras desde el principio, desde el inicio, desde que él fue destronado porque él trató de tomar o usurpar el lugar de Dios. Pero hermanos, vivimos en un mundo, como repito, donde la mentira está a la orden del día. De hecho, en una encuesta, el 64% de los adultos dicen que la verdad siempre es relativa a la situación de una persona. Es decir, que la verdad mía puede ser que no sea la verdad suya. Usted ha determinado cuál es la verdad dependiendo de su percepción de lo que es la realidad. Hay un lugar, y hubiese querido tener una foto, pero usted lo puede buscar en Google. Hay un lugar en la Universidad del Estado de Ohio State University, que se llama el Wexner Art Center. Y es un edificio que usted diría es fascinante. El edificio no tiene ningún patrón. Este edificio tiene 4 paredes, tiene un techo, pasillos, tiene escaleras para subir al segundo piso. Pero el edificio que fue diseñado
por un señor que se llama Peter Eisenman. Lo diseñó sin pilares. Lo diseñó con estructuras que las dejó sin terminar. Hizo escaleras que subían a un lugar donde no había un segundo piso. Y cuando le preguntaron por qué lo había diseñado de esta forma, dijo que este edificio diseñó el edificio para reflejar la vida. Y lo que él quiso decir con esto es que la vida, o la idea que la vida y la realidad son inconcebibles, que estamos atrapados dentro de nuestra propia interpretación de la realidad y de la verdad, que estamos construyendo nuestra propia realidad, y porque la realidad es diferente de persona a persona, todo queda sin terminar. Y yo me pregunto, ese edificio que construyeron, a pesar de que aparenta que no tiene término, que no tiene una estructura, que no tiene algo como una estructura, que no tiene normal, que usted y yo lo llamaríamos, ¿tendrá una fundación ese edificio? Tiene que tener una fundación, ¿verdad? Porque aunque lo hayan diseñado tan loco como se ve, tiene que tener una fundación. Sin fundación no hubiesen podido construir nada alrededor. ¿A dónde voy con esto? ¿Dónde está nuestra fundación, mis hermanos? ¿Dónde está nuestro fundamento? Si usted busca en la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, el fundamento nuestro debe de ser Jesucristo. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, la roca es Jesucristo. Él dijo: yo soy la piedra angular. Oh, hermano y hermana, si nosotros no estamos basados y nuestra confianza no está basada en el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas y aquel quien entregó su vida por nosotros, no tenemos la verdad, no tenemos fundación. Tenemos que conocer a Jesucristo primero. Y yo te digo algo, joven, y lo insisto, lo repito, tú y yo hemos hablado acerca de Jesús, quizás hemos crecido en la iglesia, pero hasta que no tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tú no lo conoces. Hasta que no dices como Nicole dijo hace algunos momentos, es que yo amo al Señor, porque amas lo que conoces, vas a amar lo que has conocido. Yo les enseñaba el domingo pasado una naranja y les decía: tienes que probar a Jesús, tienes que probar al Señor, tienes que probar a Dios para que puedas decir si es dulce, para que puedas decir: yo lo he probado, yo lo he gustado, yo sé que es bueno para mí. No solamente es de oídas, no solamente es de nombre. Sin una infraestructura, pero necesita una base. Y por ahí tenemos que comenzar. ¿Por qué necesitamos saber la verdad? ¿Por qué necesitamos conocer la verdad, jóvenes? Porque nuestra salvación está en juego. Y no me malentienda esa palabra. De ella depende nuestra salvación, quizás es una mejor definición. Para poder conocer a Dios, nosotros tenemos que comprender que por medio de Él mana la vida, y la vida eterna viene solamente del Señor Jesucristo. No hay otro camino al Padre sino solamente por medio de Él. Juan capítulo 17 versículo 3, John 17:3, dice el Señor: y esta es la vida que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra salvación depende del hecho de que nosotros conozcamos la verdad. Porque nadie más puede salvar. Mahoma no puede salvar, Buda no puede salvar. Con todo respeto les digo esto: la Virgen María no puede salvar. Solamente el Señor Jesucristo es quien murió por nuestros pecados, y solamente por medio de Él llegamos al cielo. Él es la verdad. Y cuando conocemos esa verdad, cuando conocemos la verdad que fue entregada a nosotros por el Padre,
Cuando conocemos la verdad que vino a este mundo, cuando conocemos la verdad que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, atesoramos esa verdad. Pero tenemos que conocerla. Número 2, nuestro crecimiento y nuestra fortaleza dependen de la verdad. Yo les decía a los jóvenes el otro día, les decía, tenemos que estar seguros. Tenemos que estar convencidos. Tiene que haber una certeza plena en nuestra vida acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que quizás algunos de evangelio, no hay problema, pero ruegue al Señor, vaya en oración al Padre, pídale la revelación del conocimiento de su gloria y Él se la revelará, porque Dios te la revela, hermano y hermana. Él te dice, pedid y se os dará. Él te dice, te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo para que nos fortalezcamos y para que podamos crecer. Número 3, porque nuestro testimonio depende de ella. Déjeme explicarle. El apóstol Pedro le dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, 1 Peter 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se lo puedo leer de nuevo? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Yo creo que se los he compartido ya en alguna ocasión, pero mi esposa y yo estábamos en Walmart de Grand Prairie un día y se acercaron unos jóvenes con nosotros, ¿te acuerdas, Jen? Y esos jóvenes empezaron a hablar con nosotros y nos dijeron que si creíamos en Dios. Y les dijimos, sí, creemos en Dios. Y luego nos dijeron, ¿sabían ustedes que Jesucristo ha regresado al mundo y vive en Taiwán y es mujer? Y yo creo que se toparon con la persona equivocada, ¿verdad? Porque yo empecé a bombardearles con la palabra y empecé a explicarles que no, Jesucristo se fue, Él resucitó después de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él fue puesto en una tumba, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y les dije, y viene y va a regresar, pero viene en un abrir y cerrar de ojos y nos transformará a aquellos que hemos recibido a Él como la verdad y la única verdad, y estaremos con Él por 7 años gozando en las bodas del Cordero, y luego regresaremos juntamente con Él cuando venga a juzgar a este mundo. Y llegó un momento, mi esposa es testigo, en que dijeron, no queremos hablar contigo. Se fueron. Pero note lo que dice aquí. Dice, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Mi hermano y mi hermana, el punto número 3 que yo he dicho es que nuestro testimonio está en juego. Debemos conocer la verdad, jóvenes, porque van a ser desafiados por el enemigo, porque van a haber personas que van a desafiar la fe que ustedes tienen y deben estar preparados con la verdad. Tú dirás, pero es que yo quizás no conozco tanto de la Biblia. Pídele al Señor revelación, la unción del Espíritu Santo, porque cuando Pedro se paró a hablar después de que el Espíritu Santo descendiera, dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Es decir que cuando el Espíritu Santo toma el control, es Dios quien está hablando por medio de nosotros. Las palabras humanas se vuelven nada porque Dios habla. Pero tenemos que estar preparados con nuestro testimonio. Conocer la verdad. Y número 4, porque nuestro futuro depende de ella. Segunda de Juan, versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
el galardón completo. O sea, ten cuidado de que no pierdas aquello por lo que has trabajado, aquello que te fue dado por gracia, aquello que has podido construir por medio de la fortaleza espiritual en la búsqueda constante de la presencia de Dios. Piensa que Él va a darte un galardón, pero solamente si te mantienes fiel hasta el final. Tienes que conocer la verdad. Déjeme abrir un paréntesis bien rapidito y voy a compartir dos versículos que están, el primero en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y el segundo está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 6. El primero, Pablo habla a los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, y esto es terrible, un evangelio diferente. A mí me deja perplejo un poco esto, porque para mí evangelio solamente hay uno, mis hermanos. Hay un solo evangelio, porque hay un solo Jesucristo, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Espíritu Santo, hermanos, y por Él, por medio de Él, encontrando la verdad, somos libertados. Pero cuando Pablo habla aquí acerca de un evangelio diferente, se está refiriendo a herejías, se está refiriendo a herejías. Esas doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia para tratar de persuadir acerca de algo que no es verdad. Y él mismo después dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, se refiere a sí mismo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Vayamos a 2 de Corintios 11, 1 al 6. Dice Pablo también escribiendo a la iglesia en Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice él, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, como el que vive en Taiwán, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y quería utilizar estos dos versículos porque había en la iglesia primitiva un espíritu contrario de doctrina conocida como el gnosticismo, que se había infiltrado dentro de la iglesia. Y la doctrina básica del gnosticismo era que, permítame hablar un poquito acerca de esto, esa doctrina básica era que esencialmente la materia es mala y el espíritu es bueno. Y los gnósticos continuaban argumentando que sobre esa base Dios mismo no puede tocar la materia. Y por lo tanto Dios, dicen los gnósticos, no creó al mundo. Lo que hizo, dicen ellos, fue apagar una serie de emanaciones. Cada una de estas emanaciones estaba más lejos de Él, hasta que por fin había una tan distante de Dios que podía Él tocar la materia. Y esa emanación, según los gnósticos, fue la que creó al mundo. Por sí misma, usted y yo podemos decir, están locos. Es una doctrina errada. Pero empeora al continuar usted escuchando acerca de esta doctrina de los gnósticos, porque sostenían que cada emanación sabía cada menos acerca de Dios. Cada vez menos, perdón. Hasta que, dicen ellos, hubo una etapa en la cual las emanaciones no solo ignoraban a Dios, sino que en realidad también eran hostiles en contra de Dios. Así que llegaron ellos a la conclusión
de que el Dios creador no solo era diferente al Dios real, sino que también era bastante ignorante y activamente hostil a Dios. Cerinto era uno de esos líderes gnósticos. Cuando Juan lo vio, por eso es que salió corriendo, según Eusebio. Los gnósticos creían que Dios no tenía nada que ver con la creación del mundo, y por eso es que Juan aquí, en el pasaje inicial que leímos, empieza diciendo, en Juan capítulo 1 versículo 3, que es un pasaje tan maravilloso que a mí me gusta, Juan 1:3, dice: todas las cosas, refiriéndose al verbo, refiriéndose a Jesucristo, todas las cosas, dice él, por él fueron hechas. No hubieron emanaciones de las cuales Dios no podía tener el control, sino que fueron hechas por medio de él, y también fueron hechas para él. Usted y yo fuimos formados por él. Usted y yo existimos para él. O sea que sin él nada de lo que ha sido hecho, dice ahí, fue hecho. Y por eso Juan también insiste allá en el pasaje tan conocido, Juan 3:16, porque así amó Dios al mundo. No era algo tan distante que él no podía tocar, no era algo tan distante que él no podía crear. Él lo creó, él lo formó, él dio la palabra, y cuando la palabra fue dada, fue hecho, y por él nosotros también fuimos hechos. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta noche? Dice, porque de tal manera amó al mundo, el mundo que él hizo, que entregó a su hijo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna y no se pierda. Los gnósticos sostenían que Jesús era una de esas emanaciones que habían procedido de Dios. Y algunos gnósticos, ya casi termino con esta parte, sostenían que Jesús no tenía un cuerpo real, que como un cuerpo es materia y como Dios no podía tocar la materia, por tanto Jesús era una especie de fantasma, sin carne y sin sangre real. Y por eso Juan tiene que escribir en Juan capítulo 1 versículo 14, John 1:14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jóvenes, si alguien les viene a decir que Jesucristo fue un fantasma o que no escogió, váyanse a la palabra de Dios. Díganle, no, aquí a mí no me vas a engañar. Yo conozco que Él vino, yo lo creo por la palabra. Él fue hecho carne, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No nos extraviemos. Punto número 2. Primer punto, tenemos que conocer la verdad. Pero una vez que conocemos la verdad, tenemos que caminar en ella. Tenemos que caminar en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Esos siguientes versículos se los vamos a poner ahí, segunda de Juan capítulo 1, los versículos del 4 al 6. Dice, y solamente una parte les voy a leer, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Y cómo es andar en la verdad? Ahí mismo él lo define: conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Dónde están los mandamientos del Padre, jóvenes? ¿Dónde están los mandamientos? Yes, así le están haciendo. Los tenemos en su palabra. A mí, con todo amor les digo, a veces me molesta un poco cuando algunas cosas son preguntadas de la siguiente forma: ¿es malo hacer tal cosa? Y mi pregunta debería de ser: ¿conoces la palabra? Porque la palabra tiene vida. Porque la palabra te habla. Porque el Señor Jesucristo definió bien los estándares, el estándar de una vida moral aceptable ante Dios. Porque el Señor Jesucristo definió y describió lo que era
vivir una vida en el Espíritu, no conforme a la carne, sino que Él dijo, el Señor Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que Dios busca. Así que cuando obedecemos los mandamientos del Señor, cuando nos apegamos a ellos, cuando los atesoramos, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, átalas a tu cuello o plásmalos en tu frente para que no se te olviden cuáles son los mandamientos de Dios. Vívelos como tu estilo de vida. No te salgas ni a izquierda ni a la derecha, porque caminando en la verdad tú vas a llegar al Padre. Caminando en la verdad. Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad. Si voy siguiendo la verdad es porque la verdad tiene su camino y yo voy detrás de esa verdad. Y dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note esa palabra, siguiendo la verdad en amor, y termina el versículo hablando sobre la edificación en amor. El segundo punto que yo quiero hablarles acerca de la verdad es que necesitamos tener el amor de Dios en nuestra vida. Al Señor Jesús le preguntaron los fariseos, ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Y cuál fue la respuesta de Él? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Amor, andar en la verdad es vivir en amor. Nicole, lo dijiste, amar a Dios, y dijiste, hay veces que no, y yo te entiendo porque es cierto, fuiste sincera. I'm sorry I put you on the spot. Pero no podemos vivir un poquito en el amor de Dios y luego apartarnos de ese amor. Tiene que ser un amor constante, tiene que ser una búsqueda intensa, tiene que ser una búsqueda por medio de la cual no nos cansamos. Seamos como aquel que dijo, no me muevo de aquí, no me muevo de aquí si no es porque tu presencia no va conmigo. O aquel que dijo, no me muevo de aquí hasta que no reciba la bendición. Oh hermano y hermana, tan fácil es que nos desinflamos en este caminar, tan fácil es que nos desanimamos en este caminar. Pero cuando nos desanimamos en este caminar, hacemos la verdad y caminamos en la verdad, ese amor no se disipa, ese amor no se desvanece, ese amor continúa todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. Andar en la verdad es vivir en amor, es obedecer los mandamientos y es vivir en amor, es vivir en lo que Él nos ha dado. Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños fluctuantes. No seamos de los que son llevados de aquí para allá. No estoy hablando de irse para otra iglesia, pero bueno, sí, tal vez un poquito. No es que sea que usted no entienda que Dios lo tiene en un lugar por alguna razón, hermano y hermana. Usted y yo tenemos que comprender que Dios tiene un propósito bien específico para nosotros y no vamos a ser movidos por cualquier doctrina o estratagema del diablo. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Déjenme ir al último punto. Si conocemos la verdad y caminamos en la verdad por medio de sus mandamientos y el amor, cuando conocemos la verdad y cuando caminamos en la verdad, protegemos esa verdad. Miren lo que dice los últimos versículos. Capítulo 1, versículos 7 al 10. Porque muchos engañadores, dice, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se acuerdan de los gnósticos, verdad? Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, subraya esa palabra, perseverance,
persevera en la doctrina de Jesucristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ¿verdad, hermana Ana? Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La hermana Ana me contaba un testimonio que no se lo voy a compartir, pero tenemos que aprender a ser celosos de la verdad, a ser celosos de aquello que nos ha convencido que es la sana doctrina, la buena doctrina. Mire, el Señor Jesús entró un día al templo, conocemos esta historia, y empezó a ver que los mercaderes habían llenado el lugar con ventas de todo tipo, aparentemente para algo bueno, para el sacrificio. Pero el Señor Jesucristo se enojó. Conocen la historia, ¿verdad? Se enojó, se enfureció. Y dice la Escritura que cuando los discípulos vieron que Él hizo lo que hizo y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, dice la palabra que sus discípulos se acordaron que Él les había enseñado el celo. Cuando tú conoces la verdad y caminas en la verdad, te vuelves un protector de la verdad. Es decir, un defensor de la verdad. Tú no te preocupas por pelear con personas, no estoy hablando de eso, pero defiendes la verdad porque la conoces. Defendemos la verdad porque la conocemos. Al apóstol Pedro y a Juan, si no mal recuerdo, cuando hicieron una sanidad, oraron por alguien, hicieron una sanidad, les ordenaron a no hablar en el nombre de Jesucristo. Y les dijeron: es que para nosotros es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que defendieron la verdad que ellos habían conocido. Cuando tú y yo conocemos la verdad y andamos en ella, nos volvemos defensores de la verdad. Déjame terminar con este versículo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Quizás es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero yo quiero enfatizar algo muy importante aquí. El Señor Jesús habla por medio del profeta y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si la verdad es un camino, Dios aquí nos está diciendo, le habla al pueblo de Israel, pero yo creo con convicción que nos habla a nosotros hoy en día también. ¿Saben por qué les digo, hermanos, también? Y hermanas, y en particular jóvenes, estamos tan deseosos, y a mí me ponen los pelos de punta cuando escucho esto, deseosos de encontrar algo nuevo, decimos. Y estamos buscando la siguiente emoción. Estamos buscando aquel nuevo refresco espiritual. Y a veces no nos damos cuenta que donde está lo bueno es cuando vemos a la senda antigua. Cuando buscamos aquello por lo cual nuestros padres o nuestros abuelos pudieron ver la gloria de Dios. Y con todo respeto les digo algo, jóvenes. A veces cometemos el error de burlarnos de esa senda antigua. De decir: esa senda antigua es anticuada. Eso no sirve. Lo moderno es lo bueno.
And I'm not saying that there's not glory in the new things or the new way that we worship God. I'm not saying that, so don't misunderstand me. Pero cuando tú quieres encontrar la presencia de Dios sin la llenura del Espíritu Santo, no la vas a encontrar. Cuando tú quieres ir a un lugar donde crees que porque es fulano de tal o fulana de tal quien está dirigiendo o predicando o cantando y que por medio de eso vas a encontrar la gloria de Dios, estás equivocado y equivocada. Paraos en los caminos, dice el Señor, y pregunta por la senda antigua. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? This may be an antiquated message for you. Puede ser un mensaje anticuado para ti. Pero mi convicción, les digo de nuevo, por lo que la conversación que tuve el miércoles, siento que hay bastante influencia de doctrinas que quizás tú escuchas, hermano y hermana, por medio de la cual quizás pierdes el balance en tu vida espiritual. Solamente hay una verdad. No hay varias verdades. No hay varios caminos. Solamente hay una verdad y solamente hay un camino. Y ese camino. Y esa verdad tiene nombre. Se llama Jesucristo. Por medio de Él nosotros encontramos la salvación. Por eso, todo lo que no glorifique al Señor, todo lo que no nos apunte a Él, todo lo que no nos dirija a Él, no puede ser acepto en nuestra vida, no puede ser recibido en nuestra vida. La palabra del Señor nos insta a oír todas las cosas, pero a retener lo bueno y atesorar lo que es bueno. Lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir: no le digamos amén a todo, porque no todo viene de Dios. Hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros ya no estemos tomando lechita espiritual. Es tiempo de que crezcamos y empecemos a añorar lo sólido que viene de Él. Padre Santo, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, noche ya, por tu palabra y la convicción que trae a mi vida. Señor, tú nos llamas a conocerte. Tú nos llamas a caminar en aquellos caminos, en aquella senda antigua. Y Señor, una vez que hemos encontrado la verdad, debemos ser como aquella mujer que había perdido una moneda y que no se cansó hasta encontrarla, pero una vez que la encontró, se regocijó. Señor, tenemos que aprender a atesorar nuestra salvación, que es encontrada por medio de la verdad. Mi Dios, en esta noche, si hay alguien que ha sido llamado a convicción, al igual que yo, mi Dios, yo ruego que en tu palabra nosotros encontremos, Señor, la necesidad constante de leer las Escrituras, de escudriñarlas, Señor, de aprender de ellas, Señor. Que podamos, Señor, también tener el denuedo para poder enfrentarnos en defensa contra todo aquello que no proviene de ti, Señor. Aprender a decir a lo que es de ti, Señor, gloria a Dios y amén, y a recibirlo, y a lo que no es de ti, a rechazarlo, Señor. Padre Santo, Padre, que tengamos una columna vertebral espiritual que sea fuerte, Señor, que no sea conmovida, que no seamos como nubes que son empujadas de un lado a otro por el viento, Señor, sino que estemos fuertes, firmes en lo que hemos creído, Señor, y que por ello podamos salir a hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Nuestro trabajo es de ir y predicar a todas las naciones y a compartir las buenas nuevas de salvación. Padre Santo, que ya no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella también. Mi Dios, yo invito a tu pueblo, Señor, para que cada uno de nosotros vengamos ante ti y añoremos, deseemos, Padre Santo, tener, Señor, esa verdad y atesorarla todos los días de nuestra vida. El altar está abierto, mis hermanos. Si alguien desea pasar
a tener un momento en medio del cual usted pueda buscar el rostro de Dios y buscar una fortaleza por medio de la cual no sea fácilmente desanimado. Sabe que el desánimo muchas veces viene porque no estamos seguros de la verdad. La verdad del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La verdad del Señor es que Él nos ha dado a su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu sea nuestro guía. La verdad del Señor es que Él ha ido a preparar lugar para nosotros, pero que vendrá otra vez por una iglesia sin mancha y sin arruga. La verdad del Señor es que Él nos ama y nos ama tanto que Él cuida de nosotros así como cuida de las aves. La verdad del Señor es que por sus llagas ya nosotros fuimos curados. La verdad del Señor es que Él pelea las batallas por nosotros cuando nosotros nos encomendamos a Él y le somos fieles en todas las cosas y no estamos solamente llamándole cuando la emergencia viene. La verdad del Señor es infalible porque Dios es infalible, porque Él no puede mentir y sus promesas son grandes. Aleluya. Jesus, we thank you, Lord God, for this message. We thank you, Lord God, for your love. We thank you, Lord God, for the youth. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha tomado el paso de fe, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, yo quisiera invitarle a que pase al frente y yo quisiera orar juntamente con usted. ¿Hay alguien aquí que desea pasar para orar y hacer la oración de fe? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿O hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor? Hoy es el momento aceptable. Mañana no existe. No es prometido. Amén. Si no, los que estamos, oremos al Señor unos momentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un momento. Gracias, Señor. Gracias.